revelado el secreto embrujado, 12 noches de terror con el ser siniestro que acecha a los abuelos. Las luces de la fábrica parpadeaban mientras Clara apuraba el paso, su corazón latía con fuerza contra su pecho. Sabía que algo no iba bien en su barrio. Desde que su abuela cayó enferma, las risas de los niños que jugaban en la calle parecían ecos lejanos. Ahora, la atmósfera del barrio era espesa, cargada de un miedo palpable que se colaba en los rincones más oscuros. Cada noche, al regresar a casa, Clara podía sentirlo. Algo la observaba desde las sombras. Las historias de don Ramón sobre los ancianos desaparecidos le retumbaban en la cabeza. Dicen que hay un ser, un espectro que acecha a los abuelos, buscando robarle su luz, su esencia. Al cruzar la puerta, el murmullo de la comunidad se mezclaba con el canto fúnebre que parecía traído del mismo infierno. Era un horror. La puerta crujía detrás de ella, y el aire se tornaba denso como un velo de miedo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada, Clara decidió no dormir esa noche. Se acurrucó en una silla, observando a su abuela envuelta en mantas, con su respiración entrecortada. El canto inhumano se hacía más fuerte, un eco de susurros que le helaba la sangre. Cada vez que una ráfaga de viento golpeaba la ventana, su corazón parecía detenerse. ¿Estaría la sombra acechando en su propia sala? Era un juego macabro que no quería jugar. Con la luz de un día quebrado, salió a las calles, buscando respuestas. El silencio era pesado. Los vecinos esquivaban su mirada, el temor se arrastraba como una serpiente entre ellos. Las historias de don Ramón tomaron vida propia en su mente. Entre los murmullos de la oscuridad se alzaba una figura familiar, pero inquietante. Don Ramón, con sus ojos como pozos sin fondo, ahora reflejaban secretos siniestros. Clara se sintió atrapada, entre lo conocido y lo desconocido, donde el peligro acechaba, siguió sus instintos e indagó entre los rumores. Las voces comenzaron a caer como sombras sobre su conciencia. Tal vez había más en la historia. Tal vez don Ramón no era simplemente el benevolente anciano, sino el guardián de un oscuro secreto. Mientras el canto se tornaba un grito desgarrador, sus pasos la llevaron al abismo. ¿Podría Clara salvar a su abuela antes de que la oscuridad se la llevara? Cada respuesta la acercaba más al horror. Cada sombra, cada susurro, la mantenía en la cuerda floja de la desesperación. Y cuando el grito quedó atrapado en el aire, Clara ya sabía que la noche del miedo apenas comenzaba. La pregunta resonaba en su mente: ¿quién sería el siguiente en desaparecer en las sombras de su barrio? Clara no podía escapar de la sensación de que todo se derrumbaba a su alrededor. La noche anterior, el canto inhumano había alcanzado un clímax, como si el mismo cielo intentara advertirle sobre lo que acechaba en su barrio. Con cada paso, la presión en su pecho crecía, y el eco de su respiración se convertía en un lamento casi palpable. Despertó el día siguiente, todavía inquieta. Decidió visitar a su vecino, el anciano don Manuel, quien siempre parecía saber más de lo que decía. Ella lo encontró sentado en su patio, con la mirada perdida al horizonte. Al acercarse, sintió la fría mirada del hombre, como si está documentando cada movimiento suyo. Don Manuel comenzó, intentando sonar tranquila. He oído historias sobre el ser que acecha a los abuelos. ¿Es cierto? Un silencio pesado ocupó el espacio entre ellos, mientras don Manuel la miraba, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Finalmente, él habló, su voz apenas un susurro. No es solo una historia, niña. Ellos vienen por su luz, sus recuerdos. Se los llevan, uno por uno. ¿Y qué se puede hacer? La pregunta brotó de Clara, casi un grito. No puedo dejar que eso le pase a mi abuela. Don Manuel volvió su mirada hacia el suelo. Hay un precio que pagar si decides enfrentarlo. Nadie ha salido ileso. Una expresión de tristeza y resignación cruzó su rostro, y Clara sintió que el peso de aquella verdad se asentaba en su corazón. Con una mezcla de miedo y determinación, decidió que debía actuar.
Esa noche, encontraría la manera de proteger a su abuela. Cuando la oscuridad finalmente se adueñó del barrio, Clara se armó de valor y encendió una vela, su luz temblorosa revelando las sombras danzantes en las paredes. Susurró una oración, implorando a cualquier fuerza que escuchara que le concediera la protección que tanto necesitaba. De repente, un golpe resonó en la puerta. Era un sonido sordo, cada vez más insistente. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Era el ser? Conteniendo la respiración, se acercó despacio, sus ojos fijos en la puerta. Cuando finalmente giró el pomo, se congeló al ver que no había nadie, la vela parpadeó violentamente, y las sombras parecieron acercarse más, como si estuvieran llenando la sala. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero el frío que abarrotaba la habitación decía lo contrario. Entonces, un susurro arrastrado por el viento le heló el alma, «Devuélvemelo», la voz era familiar. Clara reconoció el eco de su abuela, entrelazado con el canto que tanto la atormentaba. Sin pensarlo, dio un paso hacia la ventana, sus ojos buscando entre las sombras del jardín. Allí, en la penumbra, vio siluetas que se movían lentamente. Oscuras y vacías, como figuras desvaneciéndose entre la bruma. «Abuela», gritó, con una desesperación que destrozaba su pecho. Pero el canto se intensificó, como una marea que van y vienen, arrastrándola hacia la oscuridad. Clara giró sobre sus talones, lista para buscar más respuestas, dispuesta a descubrir el secreto de don Ramón, el guardián y el monstruo. ¿Podía, de alguna manera, desenterrar el horror enterrado bajo las tradiciones del barrio? ¿Y cuánto estaría dispuesta a sacrificar? Con su corazón latiendo en sus oídos, giró hacia el vestíbulo. Fue entonces cuando notó un brillo en el suelo, una pequeña caja de madera, adornada con inscripciones, emanaba un resplandor apenas visible. Una voz interior la instaba a abrirla, aunque sabía que lo que encontraría podría cambiar todo. ¿Se atrevería Clara a descubrir la verdad que yacía dentro de la caja? Clara se arrodilló frente a la caja, su corazón latiendo tan rápido que apenas podía escuchar el canto que seguía resonando en la distancia. La luz de la vela titilaba, y las sombras en la habitación parecían cobrar vida, danzando al ritmo del terror que la envolvía. Metrónomo de angustia, el canto se convertía en un eco amenazador que reverberaba en sus oídos. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. En su interior, encontró un trozo de tela descolorida, una fotografía antiguada de su abuela, y algo que parecía un amuleto. Era un pequeño colgante, con un símbolo que no reconocía. Su piel se erizó al tocarlo, una corriente fría recorrió su cuerpo, como si la caja estuviese viva, pulsando con una energía siniestra. De pronto, el canto se detuvo en seco. Clara se quedó paralizada, el silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. Pero ese silencio no duró, porque la voz de su abuela volvió a atravesar el aire. «Clara», dijo, entre susurros, como si estuviese cerca pero fuera inalcanzable, una melodía desgarradora que se adentraba en su alma. «Abuela. ¿Dónde estás?». Clara gritó, deseando que su abuela estuviese ahí, que la pudiera ver y abrazar. Pero lo que la rodeaba era solo oscuridad y esas sombras inquietantes. Al mirar la fotografía, vio la imagen de su abuela en su juventud, sonriendo, con un fulgor en sus ojos que ya no había visto. A su lado, una mujer se asomaba en la esquina de la imagen, cubierta en parte por la sombra, pero Clara sintió su mirada, penetrante y fría. Su corazón se detuvo un instante. ¿Quién era esa mujer? La vela se apagó repentinamente, y el mundo alrededor de Clara se sumió en una penumbra absoluta. Fue entonces que se dio cuenta de que el canto había regresado, esta vez más fuerte y agudo, arrastrando consigo una presencia que hacía doler el pecho. Fueron segundos, pero Clara sintió que era toda una eternidad. «No. Apártalos», gritó, mientras el miedo se avivaba en su interior. La caja comenzó a vibrar en sus manos, como un latido irregular que competía con el pulso de su corazón. Aterrorizada, comprendió que el colgante debía ser la clave. Tendría que desentrañar el significado de ese símbolo, aunque eso significara enfrentarse al horror. El canto la rodeaba, ahora distorsionado, y en un instante pudo escuchar risas. Risas que resonaban desde el fondo de su memoria, de abuelos desaparecidos y oscuros secretos. La sombra en la fotografía cobró vida, alargándose hacia ella como tentáculos voraces. Clara sintió que la habitación se comprimía, las paredes cerrándose, y el aire se tornaba espeso. «¿Qué quieres de mí?»,
exclamó Clara, el pánico asomando en su voz. Pero en lugar de una respuesta, la sombra lanzó un grito, un lamento que se entrelazaba con el canto, cada vez más insidioso, resonando como un mensaje perdido en la bruma del tiempo. Justo cuando Clara pensó que se desmayaría por el terror, una ráfaga de luz la sacudió. El colgante brilló intensamente, iluminando la habitación con un fulgor que parecía purificar el aire. Era el tipo de luz que recordaba de su infancia, cuando su abuela la protegía de uno de sus temores nocturnos. Pero esta vez, era diferente, el anciano don Manuel había hablado sobre el precio a pagar, y Clara sentía que debía interrogantes sobre lo que había iniciado, con la mente todavía en confusión, comprendió que las sombras la habían seguido. «¿Ahora qué harás, Clara?», resonó la voz de don Manuel en su cabeza. «¿Te atreverás a averiguar el secreto que tu familia ha guardado?». El rugido del viento afuera resuena en un eco perturbador. ¿Podía realmente enfrentarse a lo desconocido, arriesgando no solo su vida, sino también la de su abuela? La luz del colgante se intensificó, justo cuando Clara supo que el camino hacia la verdad estaba a un paso de distancia, y las sombras que atormentaban a los abuelos tenían hambre por más que solo recuerdos. Su decisión estaba tomada. Con una mezcla de terror y resolución, clutchó el colgante entre sus dedos. ¿Encontraría la respuesta o solo desataría un sufrimiento mayor? Clara sintió como la luz del colgante comenzó a palidecer, y un frío helado se apoderó de la habitación. Era como si algo estuviese absorbiendo la energía de aquel pequeño objeto. Creyendo que podía evitar lo inevitable, apretó el amuleto con más fuerza, con la esperanza de que su luz pudiera ahuyentar las sombras voraces que la rodeaban. El canto se volvió más desesperado, más agudo, hasta que se transformó en un grito ensordecedor que hizo vibrar los espejos de la casa. Las risas que resonaban en el aire se tornaron burlonas, y Clara sintió su piel erizarse como si le acechara una multitud invisible. «Todo está a punto de revelarse», susurró una voz grave, que atravesó el canto y se instaló profundamente dentro de su mente. Sus pensamientos comenzaron a girar en la vorágine de la angustia. ¿Qué se esconde detrás de las sombras? ¿Qué pasará con mi abuela si sigo adelante? Pensar en ella la llenó de valor. Pero cuando vislumbra esa determinación, un sonido estremecedor resonó detrás de ella. Era un crujido. Como si alguien o algo intentara abrir la puerta de la habitación. Clara se giró lentamente, su respiración se detuvo al contemplar la puerta entreabierta. Viento helado entró, como las garras de un espectro. Sintió su corazón contraerse, y un sudor frío le cubrió la frente. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz sonando más valiente de lo que realmente se sentía. No hubo respuesta, solo el eco de su pregunta se desvaneció en la oscuridad. Sin embargo, sus ojos se ajustaron y vio una figura, delineada en la penumbra. Era alta, con rasgos difusos, y la profunda sombra que la rodeaba parecía moverse con vida propia. Clara dio un paso atrás, sintiendo como el colgante palpitaba en su mano. «Clara», volvió a llamarla esa voz familiar, pero esta vez estaba distorsionada, como un eco distanciado. «Regresa a mí. Hay cosas que no comprendes. ¿Qué quieres de mí?», fue lo único que pudo sacar de su boca. La figura se inclinó, como si hubiera captado cada palabra, y a medida que lo hacía, las risas resonaron de nuevo, llenando la habitación con un eco de locura. ¿No lo entiendes? Tu abuela nunca estuvo fuera de peligro. Ahora, tú llevas su carga. El horror se apoderó de Clara. La sombra avanzó, y un terror desconocido la empujó hacia la caja que aún reposaba en el suelo. Con cada paso que daba esa presencia, la luz del colgante se iba apagando más y más, como si estuviese perdiendo la batalla contra la oscuridad. «No. La luz es la clave», murmuró Clara para sí, mientras el canto se intensificaba a medida que la sombra se acercaba. Con un impulso desesperado, miró la fotografía de su abuela, y un recuerdo profundo apareció en su mente. La misma luz brillante, el amor de su abuela, el sacrificio. «Tú eres la respuesta», gritó. «Lo haré. Te ayudaré a liberarte». Pero no había vuelta atrás, el eco de su decisión resonó, aunque no sabía el costo que eso implicaría. Clara levantó el colgante hacia la figura, la cual se detuvo de repente, las sombras se agitaron furiosamente, formando un torbellino a su alrededor. La figura se retorció, y Clara sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. «El precio debe pagarse en sangre»,
gritó la voz, mientras la habitación giraba a su alrededor. Clara se aferró al colgante, ignorando el terror y la indecisión. Pero antes de que pudiera hacer algo más, ese grito lejano de su abuela atravesó su ser. Clara, no mires atrás. Pero el terror siempre acechaba. ¿Sería capaz de enfrentarlo, o perdería lo que más amaba en el proceso? El colgante brilla de nuevo, ¿será su salvación o su perdición? Con una resolución inquietante, Clara respiró hondo y decidió dar el paso que cambiaría todo. La habitación estalló en un caos de luces y sombras. El colgante parecía cobrar vida, emitiendo destellos que iluminaban fugazmente la figura oscura. Clara sintió que el tiempo se detenía, cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un martillo implacable. Esto es real, pensó, esto es el sacrificio. Con un grito desgarrador, la figura se deslizó ante ella, sus ojos resplandecían como brasas malditas. Era un rostro que había visto antes, distorsionado por una agonía ancestral. No puedes escapar de esto, Clara. La oscuridad siempre reclama lo que le pertenece. Era la voz de su abuela, tan familiar, pero teñida con un eco de desesperación. Debes entender, el colgante no es solo poder. Es un vínculo, un legado, y un precio. De repente, la habitación tembló y las paredes comenzaron a cerrarse, como si la casa misma tratara de reclamar sus secretos más oscuros. Clara sintió un apretón en su pecho, un vacío que amenazaba con engullirla. No puedo perderme en esto. No puedo, gritó, mientras su mano apretaba convulsivamente el colgante. Pero la figura, ahora más definida, empezó a alargarse hacia ella. Eres parte de este ciclo, de este tormento. La sangre nunca olvida, la voz resonó, más fuerte, y comenzó a girar a su alrededor, arrastrando su cuerpo hacia el frágil rayo de luz que quedaba. Clara vio la caja, aún tirada en el suelo, un refugio de lo que había traído al mundo y que podía liberarla o condenarla. Con un impulso de adrenalina, se lanzó hacia la caja, ignorando el frío que le cortaba la piel. Al abrirla, encontró un espejo antiguo con inscripciones que titilaban con una luz tenue. «Es esto, el espejo de las verdades ocultas», murmuró, recordando las advertencias de su abuela antes de caer en la pesadilla. Las sombras comenzaron a agolparse tras de ella, danzando con una ferocidad inquietante. «Míralo, Clara. Míralo y descubrirás lo que temes conocer». La voz instigadora casi resultaba familiar, casi dulce. Clara se asomó al espejo y, en lugar de su reflejo, vio visiones de su abuela atrapada, rodeada de esas mismas sombras. La desesperación la invadió. «Abuela», gritó, sintiendo cómo la oscuridad se sumía en su ser. «No puedo dejarte aquí. Debes tomar una decisión, Clara», resonó la voz nuevamente, ahora más potente. «Atrévete a buscar la verdad o acepta el silencio eterno». Clara sintió un escalofrío que recorría su columna. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, y con cada segundo que pasaba, el canto se alzaba, como si la propia casa cantara su tragedia. Con cada pulso de su corazón, la desilusión la aplastaba. El colgante se volvía más pesado, cada vez más demandante. «¿Qué tengo que sacrificar?», Clara preguntó, casi en un susurro, sintiendo que estaba al borde del abismo. La figura oscura se acercó, y el aire se volvió denso y opresor. «Todo, el miedo, la incertidumbre, incluso la luz que llevas dentro. Pero la verdad te hará libre, o te destruirá», y Clara se sintió atrapada entre la luz del colgante y la sombra voraz. La verdad parecía estar al alcance de su mano, pero el costo era incalculable. Culminando con el último suspiro de la luz, Clara miró el reflejo de su abuela una vez más. «No puedo dejarte sola», susurró, sumergiéndose en el abismo de lo desconocido. Y entonces un grito desgarrador, un eco interminable retumbó en toda la casa, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. El espejo brilló intensamente, hasta que todo desapareció en un potente destello. Solo quedó la oscuridad y una risita burlona resonando en el vacío. «Esto apenas comienza», Clara, la voz se desvaneció. Pero el eco aún vibraba en sus oídos. «Despierta, la noche no ha terminado». ¿Qué secretos y horrores le aguardaban más allá de esa oscuridad que ahora la envolvía, y a qué verdad se vería forzada a enfrentarse? Clara abrió los ojos y, para su sorpresa, no estaba en la habitación donde había enfrentado a la figura oscura. La bruma densa la rodeaba, impidiéndole ver más allá de sus propias manos. El frío calaba hasta los huesos, y un sudor frío recorrió su frente.
El latido de su corazón retumbaba en su pecho, más rápido y más fuerte que nunca. Empezó a levantarse, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies descalzos. No. No puede ser, murmuró, mientras su mente recuperaba la lucidez. ¿Qué había pasado? Recordó el grito, el brillo del espejo y el terror en los ojos de su abuela. Esa visión la golpeó como un rayo. ¿Dónde estás, abuela? La desesperación la ahogaba, las sombras danzaban alrededor, pero esta vez no eran solo figuras, eran ecos, susurros de un pasado olvidado. Clara caminó en la dirección de las voces, sintiendo que la casa la llamaba, que los cimientos mismos escupían secretos no revelados. Mientras avanzaba, una figura se perfiló entre la bruma. Era un niño, no mayor de 8 años, con la mirada perdida, como si hubiera visto demasiado. ¿Eres real?, preguntó Clara, su voz saliendo temblorosa. El niño asintió. Tienes que irte. No debes quedarte aquí. Ellos vienen por ti. ¿Quiénes? ¿Qué está pasando? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La aparición de aquel niño no era más que un reflejo inquietante del temor que había sentido antes. No lo sé. No quiero saberlo, respondió el niño, sus ojos grandes y llenos de miedo. Retrocedió un paso, como si el aire pesado lo empujara hacia atrás. Pero has despertado a algo que debería quedarse en el olvido. Con cada palabra que decía, el entorno empezó a transformarse. Las sombras se volvieron más densas, y un eco sordo resonó en la distancia, como un tambor que marcaba un tiempo sin fin. Clara sintió su espíritu quebrarse, la angustia la asfixiaba. Debo encontrar a mi abuela. Ella sabe cómo detener esto, gritó, pero la voz fue ahogada por el lamento de la casa misma. El niño ya no estaba. Clara, sola nuevamente, continuó su camino hacia el origen del ruido, guiada por una fuerza desconocida. La bruma se disipó momentáneamente, y ante ella se alzó una puerta antigua, cubierta de símbolos familiares. Abrió la puerta y entró. El aire era diferente. Pesado y cargado de un olor a tierra y sangre. En el centro de la habitación había un altar, y sobre él yacía el colgante, brillando intensamente a la luz de unas velas mortecinas. Pero al acercarse, el colgante parecía palpitante, como si tuviera vida propia. Clara extendió la mano, viendo su reflejo en el metal frío, pero, al tocarlo, el mundo a su alrededor giró, un grito desgarrador resonó, y la figura oscura apareció de nuevo, tomando forma detrás de ella. No has aprendido nada, Clara, rió con malevolencia, el sonido ecoando. No puedes escapar de tu destino, y tampoco de tu herencia. Déjame en paz, gritó Clara, su voz mezclándose con el eco del pasado. Algo en su interior se encendió, una chispa de resistencia. No me quedará nada si no enfrento la verdad. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, y el colgante vibró en su mano, como si su energía estuviera rescatándola de la oscuridad. Pero al mismo tiempo, Clara comprendió que el tiempo se agotaba. La puerta por donde había entrado se cerró de golpe, atrapándola en un lugar prohibido. ¿Qué elijas, Clara? ¿Te aferra a tus miedos o te elevas hacia la luz? La figura se acercó, sus ojos eran abismos, y la tentación de ceder era grande. Clara exhaló profundo, decidida a enfrentar lo que había heredado. Voy a descubrir la verdad, proclamó, pero las sombras comenzaron a cobrar vida, intentando engullirla otra vez, y entonces, una risa quedó suspendida en el aire, una risa que prometía que lo peor aún estaba por llegar. Esto no ha hecho más que comenzar. ¿Podría Clara realmente desentrañar el oscuro legado que la ataba, o sería consumida por los mismos secretos que había intentado evadir? Clara sintió cómo la atmósfera cambiaba a su alrededor, ensombreciéndose aún más con la risa resonando en la habitación. Cada vez que se movía, las sombras parecían acercarse, alargándose y retorciéndose, como si quisieran tocarla, atraparla. El colgante en su mano seguía vibrando, enviando pulsaciones de energía a través de su cuerpo. No voy a dejar que me consuman, gritó, sintiendo el miedo apoderándose de su voz. Con cada palabra, la figura oscura sonreía, su rostro cada vez más nítido, mostrando una decadencia inquietante. Eres solo una niña perdida, ¿qué puedes hacer contra lo que está por venir? A medida que la figura se acercaba, Clara se obligó a recordar a su abuela. Recordó sus historias sobre las sombras, las antiguas advertencias sobre no provocar a los espíritus, sobre la tristeza que aquellos lugares podían albergar. El peso de su herencia comenzó a aplastarla,
pero a la vez despertó algo dentro de ella. Sabía que debía actuar. Tú no me asustarás, dijo, enfocando su mirada en el colgante. Con su otra mano, comenzó a buscar en su memoria las palabras del ritual que había escuchado de su abuela. En el nombre de mis ancestros, te ordeno que te vayas. Clara cerró los ojos y gimió esas palabras, su voz quebrantada resonando. Pero algo en el aire la empujó atrás, y las sombras se achicaron ante su declaración. El eco de su propia voz le dio un poco de alivio, una chispa de claridad en medio de la oscuridad abrumadora. ¿Eso es todo lo que tienes? Tu abuela falló y ahora tú sigues su camino. La figura comenzó a reír, un sonido que rasgaba la piel. Era una burla sangrienta que llenaba la habitación y hacía eco a través de las paredes. Clara podía sentir como si cada risa fuera un puñal en su corazón. Las velas alrededor comenzaron a parpadear y, en un instante, las sombras cobraron vida, lanzándose como serpientes hacia ella. Clara sintió el frío de su aliento, una bruma helada que la rodeó. No, gritó, levantando el colgante hacia la figura oscura. Regresa al olvido, ordenó, y esta vez, sintió una oleada de poder surgiendo desde su interior. El colgante emitió un destello de luz, ahuyentando momentáneamente a las sombras. Un resplandor anaranjado llenó la habitación, desenmascarando lo que parecía una cavidad abierta bajo el altar. Era una grieta, profunda y oscura, como una boca lista para devorar todo lo que se aproximara. ¿Qué has hecho?, aulló la figura, transformándose en una neblina espesa, intentando escapar de la luz. No puedes movilizar lo que está destinado a permanecer en las sombras. Pero Clara estaba decidida. Voy a descubrir la verdad, exclamó, sintiendo el poder del colgante en su mano. La grieta temblaba, vibrando cada vez más fuerte, amenazando con tragarse a la figura. Entonces, un sonido retumbante resonó. La casa tembló, y las velas se extinguieron. Clara sintió como el suelo bajo sus pies se desmoronaba, llevándose consigo las sombras que tanto la habían atormentado. El terror atravesó su mente mientras la oscuridad intentaba reclamarla, pero su determinación la mantuvo firme. No voy a ser una víctima más, declaró, y se arrojó a la grieta. Se deslizó por ella, sintiendo un frío penetrante y la adrenalina bañando su cuerpo. Las visiones pasadas de su abuela aparecieron nuevamente, susurra y advertencias emergentes, mientras la oscuridad la absorbía. De repente, la caída terminó. Cayó en un lugar lleno de eco y susurros. Alrededor, visiones de antiguas tragedias y sombras perdidas llenaban la atmósfera, un lugar que parecía la raíz de todos los miedos. Déjame salir, clamó, su voz resonando en la vasta oscuridad. Pero al mirar hacia atrás, la sombra había seguido su rastro, tomando forma y buscando cerrarle el paso. Ya veo que has venido a buscar tu perdición, pero, ¿estás lista para enfrentar lo que te espera? Las sombras comenzaron a bailar a su alrededor, y Clara sabía que lo peor estaba por llegar. Cada latido de su corazón palpitaba en anticipación y terror. La oscuridad no la había dejado, había despertado un nuevo ciclo de horror, uno que la apuntaba directamente a su destino. Esto no ha terminado, murmuró, sintiendo que la casa misma parecía reírse de ella. Se sentía atrapada, pero también sabía que debía continuar. Ahora más que nunca, la verdad estaba al alcance de su mano, y iba a pelear por entenderla. Y justo al cerrar los ojos, antes de enfrentar la siguiente ola de desesperación, escuchó el nombre de su abuela susurrar en la bruma. Clara era un llamado hacia la luz o un aviso de más sombras. La oscuridad se cerró sobre Clara como un manto pesado. Sus sentidos estaban al borde, intentando captar cualquier indicio en aquel espacio helado y sin vida. De repente, el eco de los susurros se convirtió en gritos, lamentos de almas perdidas que parecían surgir de las paredes. En medio de esa cacofonía, un rostro comenzó a formarse entre las sombras. Era una mujer con ojos vacíos, su boca abierta en un grito eterno. Clara sintió su corazón latir con fuerza, golpeando su pecho como si quisiera hacerse escuchar en el abismo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo punzante que le atravesaba. La figura no respondía, solo continuaba gesticulando, mostrando sus manos huesudas hacia Clara, como si intentara atraparla. La joven retrocedió, el colgante pulsando en su mano, como si también estuviera vivo. En un instante, la sombra se transformó en múltiples figuras, seres desolados que giraban en torno a ella. Los ecos de sus historias se entrelazaron en un murmullo incesante. ¿Por qué has llegado aquí?
¿Acaso buscas reunirte con los muertos? Sus voces eran una mezcla de desesperación y advertencia. No voy a irme sin entender, gritó Clara, apretando el colgante con fuerza. El brillo que había emanado de él antes parecía más tenue. Su ánimo resbalaba entre el terror y la determinación. La verdad, quiero la verdad. Las sombras se detuvieron, y un silencio pesado llenó el espacio. Luego, una figura más alta y siniestra emergió del centro del torbellino. Era la misma criatura que había encontrado en su casa, pero ahora con una forma mucho más definida. Su sonrisa era cruel, y su voz resonó como un trueno. La verdad es un lujo que pocos pueden pagar. ¿Estás lista para ver lo que tus ancestros quisieron ocultar? Clara se sobresaltó, cada palabra de la criatura penetrando en su mente. Imágenes comenzaron a fluir hacia ella, recuerdos distorsionados de su familia, revelando secretos que nunca debieron salir a la luz. Vio a su abuela, en sus días de juventud, practicando rituales prohibidos, haciendo pactos con fuerzas oscuras. El horror de la revelación la abrumó. Entendió que su llegada no había sido un accidente, era parte de un ciclo antiguo que había atrapado a su familia durante generaciones. No. Esto no puede ser verdad, gritó, buscando desesperadamente un hilo de esperanza en el caos. Pero las figuras proyectaban sombras más profundas y dolorosas, recordándole que no podía escapar de lo que su linaje había tejido. Este es tu legado, Clara. No puedes cambiarlo, solo aceptarlo. La criatura rió, y con cada risa, la atmósfera se tornaba más densa y opresiva. El colgante que llevas es la llave que puede abrir la puerta a la redención o a una caída eterna. Sin poder soportarlo más, Clara cerró los ojos e hizo una promesa en su corazón: no permitiría que las sombras decidieran su destino. La visión de su abuela, apasionada y valiente, se dibujó en su mente y un nuevo fervor brotó en ella. Al abrir los ojos, la habitación pareció brillar de nuevo, y el colgante se iluminó con un resplandor cálido. No. Esto no termina aquí, exclamó, sintiendo el poder fluir a través de ella de nuevo. Voy a romper este ciclo. Al instante, la criatura comenzó a desvanecerse, sus gritos de furia desencadenando una tormenta de sombras que arremetían contra Clara. La casa parecía estremecerse a su alrededor, como preparándose para un impacto, y la grieta bajo sus pies abrió su boca aún más, ahora rugiendo con avidez. Esto está solo comenzando, la figura gritó mientras se convertía en humo, dejando a Clara una sola opción: lanzarse hacia el centro de la oscuridad que amenazaba con devorarla. Y cuando dio el paso al vacío, una pregunta retumbó en su mente: ¿realmente conoces el valor de la verdad? Con el eco de esas palabras resonando en su corazón, Clara se adentró en la oscuridad, dispuesta a confrontar lo que había estado oculto en su familia, y luchar por su propia identidad antes que la sombra reclamara su alma. Pero en el fondo, cada latido era un recordatorio aterrador: si fallaba, el precio sería más alto de lo que jamás imaginó. Clara sintió una caída interminable, como si el vacío la devorara por completo. Luego, un estallido de luz la envolvió, y de repente, se halló en un recinto oscuro, diferente al anterior, pero igual de inquietante. Las paredes estaban cubiertas con un tapiz de imágenes borrosas que parecían moverse a su antojo, mostrando escenas de dolor y traición. La sensación de opresión aumentó, un frío que calaba hasta los huesos. Se encontró rodeada de espejos que reflejaban su propio temor, sus ojos anhelaban ver algo más que su angustia. En uno de los espejos, vio su abuela, más joven, con una expresión de desesperación, como si supiera que Clara estaba ahí, pero no pudiera alcanzarla. «Abuela», gritó, pero su voz sonó apagada, como si el mismo aire la rechazara. La imagen se desvaneció, dejando a Clara sola nuevamente. La criatura, una sombra distorsionada en forma de mujer, apareció detrás de ella, sonriendo con una satisfacción cruel. «Bienvenida al corazón de tu pasado», dijo con una voz que resonó en los rincones oscuros del lugar. «Aquí es donde los secretos brotan como puñales. Cada imagen que ves es un fragmento de lo que fuiste, lo que eres y lo que podrías ser». Clara, temblando, se obligó a avanzar. Los espejos brillaban y se oscurecían en un ciclo hipnótico. Se acercó al primero, la imagen mostraba a su abuela rodeada de un grupo de personas, todas con miradas desenfrenadas, celebrando rituales con llamas danzantes. «¿Qué están haciendo?», murmuró Clara, sintiendo el ardor de un miedo ancestral. «Celebrando su vida y su muerte», respondió la figura detrás de ella. «Todo en la vida es un sacrificio».
cada pacto tiene su precio. ¿Estás lista para pagar el tuyo? No quiero ser parte de esto. Clara gritó, el colgante latiendo entre sus dedos nuevamente. No elegí esto. No quiero los secretos de mi familia. Otra imagen se hizo visible, esta vez mostrando a una joven Clara, rodeada de las mismas sombras que la capturaron en la casa de su abuela, un rostro familiar que ahora parecía desconocido. En la visión, su otro yo miraba hacia una puerta, indecisa, como si supiera que el momento de un gran cambio se acercaba. Desesperada, Clara hizo una feroz promesa a sí misma. No me dejaré arrastrar. Tengo el poder de romper esta maldición. Con una reserva de valor, se acercó a otro espejo. El reflejo que la miraba era el de una Clara radiante, rodeada de luz. A su alrededor había sonrisas, risas. Era el futuro que siempre deseó, pero, de repente, una sombra surgió en la esquina de la imagen, oscureciendo todo lo que tocaba. La alegría se tornó en llanto, la luz sucumbió ante el abismo. No puedo dejar que esto suceda, gritó, sintiéndose atrapada entre el horror y la esperanza. La figura oscura giró, revelando su verdadero rostro, una amalgama de todos los rostros de su linaje, mirándola, expectantes, como si esperaran su decisión. Cada elección tiene su consecuencia. El ciclo continúa, Clara. Escoge bien, el miedo comenzó a devorarla. Clara comprendió que estaba en medio de una lucha no solo por su vida, sino por el alma de su familia. Con el colgante brillando intensamente, sintió que no podía fallar. Tenía que encontrar una forma de salir y romper la cadena maldita que la ataba al sufrimiento de los suyos. Al frente, un destello de luz salió de las grietas en el espejo más grande, como una oportunidad resplandeciente. Pero al mismo tiempo, el eco de la criatura resonó en su mente, recordándole que el más insaciable de los enemigos, la desesperación, podía consumirla en un instante. «Vas a ceder, Clara», susurró aquella voz, ahora multiplicada en susurros escalofriantes. «¿O vas a ser la primera en romper la maldición?». Con el corazón palpitante, Clara se lanzó hacia el espejo. Un grito desgarrador resonó cuando la oscuridad intentó atraparla, mientras sus dedos alcanzaban la luz. En ese momento, la realidad pareció fragmentarse, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿pueden las decisiones de una sola persona realmente cambiar el destino de muchos? El silencio que siguió a la explosión de luz fue abrumador. Clara se encontró en un vasto campo de luz dorada, donde la sombra ya no era más que un eco lejano, y el frío, ese terror que la había perseguido, no tenía poder aquí. Estaba rodeada por figuras familiares, rostros que habían estado perdidos en su memoria, sus abuelos, sonrientes y llenos de vida, cada uno recordándole el verdadero amor y protección que siempre había existido a su alrededor. Clara, aquel eco envolvente era suave, afable, una melodía que abrazaba su alma. Notó que gran parte de la tensión se desvanecía en su pecho, aunque aún sentía una sombra de tristeza. «¿Abuela?». Clara buscó entre las sonrisas y rostros conocidos, con una esperanza renovada surgiendo en su interior. Las sombras que antaño la atormentaron parecían desvanecerse en este lugar iluminado, como si el valor que había mostrado al enfrentar el horror las hubiera desterrado. «No tengas miedo, querida. Has pasado la prueba», dijo su abuela, avanzando hacia ella con gracia. «Todo sacrificio tiene un momento de verdad, tú enfrentaste lo que pocos se atreven. El ciclo puedes romperlo». Clara sintió una oleada de amor y fortaleza recorrer su ser. «¿Pero cómo? ¿Cómo puedo rescatar a los míos?», preguntó, su voz temblando entre la esperanza y el anhelo. Sabía que su familia había sido arrastrada a un abismo de sombras y pesares que duraban generaciones. «Con tu luz, clara como el día», respondió su abuela. «El colgante es la conexión entre el mundo que viviste y el legado que debes reescribir. Recuerda, esa luz que llevas se alza contra cualquier mal. Deberás regresar y enfrentar el miedo de aquellos que te rodean. Empezando por don Ramón». La revelación pasó como un relámpago por su mente. Clara recordó bien a don Ramón, su mirada que ocultaba secretos, su verdad nunca contada. Realmente, él había sido el guardián del terror, y al mismo tiempo, un guardián perdido en sus propios dilemas. Clara sintió una mezcla de compasión y desafío genera en su pecho. Si él es el guardián, debe haber una razón. Tal vez no solo es un enemigo. La luz la envolvió con una brillantez renovada. La superación de su miedo era el precio que debía pagar, el costo de romper el ciclo por la fuerza del amor que había heredado.
Entonces, la luz pareció atraerla, impulsándola hacia adelante. Tu familia siempre estará contigo, Clara. Hazlo por ellos, por su luz. Porque siempre habrá luz donde exista amor. Y con esos últimos susurros, la realidad volvió a girar a su alrededor. La vibrante luz dorada se desvaneció, y el mundo se fragmentó nuevamente. Clara sintió un tirón suave y, en un instante, se vio de vuelta en su casa, el colgante brillando intensamente en su mano, las sombras eran ahora ecos olvidados, y en su pecho, una certeza palpitante. Sin pensar en el desafío, salió corriendo hacia el patio de don Ramón, la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza. Esa vez, no había marcha atrás. Al llegar, las sombras parecían danzantes, pero Clara se mantuvo firme. «Don Ramón», gritó, sintiendo el poder del colgante fluir a través de ella. El anciano salió al encuentro, su mirada decaída, y los secretos de toda una vida evidentes en su rostro. Cuando los ojos de Clara se encontraron con los de él, un silencio pesado se instaló. «Clara, lo que enfrentaste en las sombras», empezó Ramón, su voz temblorosa. Pero no podía continuar, sus ojos revelaban pavor. «No. He venido a romper la cadena de dolor», interrumpió Clara, sintiendo la energía del amor familiar a su alrededor. «Tú también puedes hacerlo. Sé que hay luz en tu corazón. Y si lo permites, juntos podemos deshacer esta maldición». Las sombras comenzaron a retorcerse, y el aire vibraba entre ellos. Era el momento decisivo, y Clara sintió que el abismo ofrecía resistencia. «¿Por qué deberías creer en mí?». Las palabras de don Ramón eran más un lamento que una pregunta. «Porque yo creo en nosotros», respondió Clara, extendiendo el colgante hacia él. «El camino está trazado, solo necesitas dar un paso y confiar. La luz te guiará, incluso en la oscuridad». Don Ramón vaciló, pero al ver el brillo del colgante y la fuerza en los ojos de Clara, una chispa de esperanza iluminó su mirada. Si tú crees. Y cuando Boston se unieron en el abrazo de luz, la oscuridad comenzó a gritar, retorciéndose y alejándose, y la verdad no solo se reveló, también liberó a cada alma atrapada. Poco a poco, las sombras se desvanecieron, y la esencia de amor puro inundó el barrio, devolviendo risas y luz a cada rincón oscuro. La historia de terror se tornó en narraciones de esperanza. Clara había enfrentado la oscuridad, ya no solo por su abuela, sino por cada anciano que había sufrido. En un solo acto de valentía, supo que la sombra jamás podría vencer a la luz. Mientras el barrio se llenaba de armonía y sonrisas, el eco de los antiguos lamentos se convirtieron en una suave melodía de agradecimiento. Clara sonrió, finalmente, el ciclo había sido roto, y así, la joven valiente entendió que, aunque el horror jamás desaparece, siempre se puede llenar de luz si hay amor. Había abrazado su realidad con fuerza, era su legado, y estaba lista para su vida. Recuerda siempre, queridos amigos, que la luz que llevamos en nuestro interior es lo más poderoso que podemos ofrecer, incluso ante la sombra más oscura. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos en este viaje de relatos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Ellos lo agradecerán tanto como tú.